Todo sobre el tiempo. El tiempo se refleja en el tiempo. La mayoría de nosotros, al pensar en el tiempo, tenemos nuestras dudas. El tiempo es familiar y extraño a la vez. La mayoría de nosotros no piensa en el tiempo, salvo cuando estamos retrasados, lo cual sucede todo el tiempo. En física, el espacio es representado en 3 dimensiones. El tiempo es representado como la 4ª dimensión. Para describir el tiempo, a menudo tendemos a pensar en objetos en movimiento. Usamos el tiempo para medir el movimiento. Usamos el movimiento para medir el tiempo. Los relojes miden el tiempo, pero el tiempo existe sin los relojes. En los primeros momentos de la vida, los recién nacidos desconocen el tiempo. Sus mentes solo recuerdan el pulso de su madre en la matriz. El tiempo no tiene sentido, pero el recién nacido ya depende de los relojes celulares. Los cambios bioquímicos que se repiten en ciclos han marcado el tiempo desde el momento de la concepción. Los relojes celulares se hallan en cada planta y animal. Esta cirugía ocular está siendo realizada en una criatura marina blanda y húmeda. Aplysia californica, si eres amante del latín. Es una operación difícil. El investigador debe implantar correctamente un sensor en la célula del nervio óptico del animal. Una cinta ha sido conectada a un cable inserto en el ojo de la Aplysia californica. La aguja no se estremece, debido a que el animal ve la luz. Lo hace porque ha detectado un latido rítmico en las células del nervio óptico. El ojo del animal contiene un reloj biológico. Es como un despertador. Inicia su actividad en el animal cerca del atardecer. La luz del sol fija el reloj biológico. Responde a la hora de Virginia, pero es el reloj el que controla el comportamiento. Para investigar la química de los relojes celulares, en el laboratorio del tiempo biológico se han creado algunos híbridos muy extraños. El ADN responsable del brillo en las luciérnagas ha sido extraído y unido a los genes de ciertas plantas comunes. Ahora el ADN del insecto controla las células de las plantas. ¿El resultado? Una planta que brilla en la noche. Las cámaras electrónicas sensibles pueden detectar el resplandor que nuestros ojos no ven. La planta se ilumina y se apaga a lo largo del día. Cuando las células de la planta están activas, el gen de la luciérnaga hace brillar a las hojas. Cuando la planta descansa, las hojas se apagan. El nivel de luz indica a los investigadores si la planta está despierta o dormida. La luz del sol viene en ciclos de claridad y oscuridad, y las plantas tienen una ventaja de la adaptación. Si pueden anticipar cuándo llega el atardecer y cuándo llega el amanecer, en lugar de responder simplemente al amanecer y al atardecer. Los relojes celulares a menudo siguen un ciclo de 24 horas. Pero como cualquier reloj, precisa ser ajustado. En una serie de experimentos realizados hace 30 años, investigadores alemanes acogieron voluntarios en refugios a prueba de luz, donde estuvieron aislados completamente de cualquier referencia temporal del exterior, el sol, la luna, relojes, radio y televisión. ¿El resultado? La mayoría de las personas cayeron en un ciclo apenas más largo que uno de 24 horas. Al parecer, algún reloj interno mantuvo su rutina constante, a pesar de no tener referencia del momento real del día. La mayoría de nosotros no vive en refugios alemanes aislados. Desde niños comenzamos nuestra vida con un ritmo interno. Comer, dormir, mojarnos, llorar. Luego, a la edad de 2 o 3 años, nuestra conciencia de un ritmo externo se expande hacia la comprensión del tiempo y del mundo que nos rodea.
Mira qué lindo reloj. Una breve historia del tiempo. En el momento histórico, cuando el Homo sapiens desarrolló su conciencia social, el tiempo era considerado cíclico, día y noche. Las estaciones, nacimiento, muerte, ciclos dentro de ciclos. La religión hindú ha visto al tiempo de la misma manera desde hace 4000 años. Una serie de ciclos dentro de ciclos que hacen la experiencia del tiempo insignificante. La metáfora del tiempo en el budismo es la rueda de la virtud. Buda pensaba que si una persona seguía la senda correcta, luego de muchas transmigraciones, el alma alcanzaría el nirvana, un estado de atemporalidad. En el judaísmo antiguo, el tiempo era cíclico. Luego un cambio ocurrió en el siglo IX a.C. Los antiguos trazaron la historia hebrea desde la creación y la prueba de fe de Abraham hasta la tierra prometida, la historia de la salvación. La historia dejó de ser un ciclo repetitivo y se volvió una serie de acontecimientos que progresaban a partir de un comienzo bien definido hacia un final. La historia de la salvación, la idea del tiempo lineal, había nacido. El cristianismo adoptaría luego la historia de la salvación como su propia doctrina. Nacimiento, vida, muerte, resurrección. Luego sucedió otro cambio fundamental unido a un pensamiento religioso. Lo que se volvió conocido como la regla de San Benedicto en el cristianismo occidental cambiaría profundamente la rutina diaria. La pereza es enemiga del alma. San Benedicto. Los servicios religiosos serían celebrados en horarios específicos del día. La temporalidad está próxima a la sacralidad. Luego, en cierto momento del siglo XIII, un sonido rompió la calma de los pueblos. Jamás se detendría. No podían depender de circunstancias naturales, porque los así llamados maitines eran recitados antes del amanecer. Así que tenían mucho que hacer para levantarse a tiempo. Las vidas de los monjes comenzaron a girar alrededor del sol. Comían, trabajaban, rezaban, todo ordenado por la campana. El día estaba ordenado ahora en fragmentos más pequeños, en partes iguales. El amanecer y el anochecer ya no eran suficientes. El astrónomo holandés Christian Huygens fue el primero en incorporar un peso oscilante en un reloj en 1656. Antes del péndulo, el tic-tac mecánico de un reloj podía variar hasta 15 minutos en un día. Un reloj de péndulo podía variar como mucho unos 15 segundos en el mismo periodo. Llegó justo a tiempo, pues había una demanda creciente de exactitud en el tiempo. La población rural llegaba en oleadas hacia las ciudades europeas a medida que la revolución industrial comenzaba a estallar. Al comenzar la urbanización, ciudades y demás, las ciudades también tuvieron que prestar especial atención al tiempo. ¡Todos a bordo! La era del vapor había comenzado y las vías férreas unieron las comunidades distantes. Al principio los pueblos continuaron siguiendo su propio tiempo. Podían ser las 2:30 en un lugar y las 12 en el siguiente. Los ciudadanos locales podían querer seguir su propio horario, pero eso generaba terroríficos viajes en tren y encuentros cercanos del peor tipo. Los horarios debían sincronizarse apropiadamente. Un nuevo concepto emergió: zonas horarias. Para los despachadores, las horas eran importantes, pero los minutos cruciales. Con las nuevas zonas horarias, los minutos eran siempre los mismos, sin importar de qué lado de la zona uno viviera. Los nuevos procesos industriales demandaban disciplina y sincronización. El reloj, y no la máquina de vapor, es el centro de la revolución industrial. El reloj es el logro coronado al cual aspiran las otras máquinas.
Louis Manford, crítico social. Es tiempo de interpretar. La música une la mente humana en la más compleja relación con el tiempo. La creación de la música parece fluir desde el corazón mismo de nuestro ser. Puedes sentir la tensión cuando escuchas el piano. Jonathan Kramer enseña música en la Universidad de Columbia y ha escrito mucho acerca del papel fundamental del tiempo en la música. Ponlo todo junto y pronto descubrirás que el tiempo es movimiento, el tiempo es cambio. La música es movimiento, la música es cambio. Y cuando la música tiene un fuerte sentido del ritmo, la gente se mueve al compás. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Y el retorno cíclico a 1 marca un periodo que se repite una y otra vez. Y la gente lo relaciona físicamente. Y esta especie de sensación cíclica, sentida por el cuerpo una y otra vez con diferentes variaciones, está presente en mucha de la música de este mundo. Y de eso se trata la música. El profesor Kramer dice que las variaciones rítmicas añaden un elemento humano esencial al interpretar la música. Un chelista puede interpretar un solo de Bach de diversos modos, solo cambiando el tiempo. Introdujimos en la computadora la partitura que Bach escribió. Es la misma que Norman toca. La pone en su atril, la mira y la interpreta. Lo que hace la computadora no es interpretarla, sino simplemente tocarla. Cada nota tiene la misma duración que la siguiente, no tiene matices. Y para mí al menos no es placentero, al menos no después de escucharla un rato. Escuchémosla. En la historia de la computación, este es un logro mayúsculo. Conseguir que una computadora toque una partitura como esta. Ahora que estamos acostumbrados, escuchamos las limitaciones. Esta nota precisa un pulso, un latido humano, no el ritmo absoluto de un metrónomo. Pero ¿saben lo que sucede? Lo que dicen los músicos sobre los metrónomos, ellos dicen no los soportamos, los odiamos. Siempre quieren tirar sus metrónomos por la ventana, porque el metrónomo les dice, si quieres tocar conmigo debes hacerlo todo igual, y ellos no pueden hacerlo, por eso los odian. Volviéndose nucleares. 24 minutos, 40 Los relojes atómicos brindan la señal de tiempo más precisa que se puede lograr. El reloj atómico más común es el llamado reloj de cesio, porque mide la frecuencia residente, la vibración de la corriente de unos átomos de cesio. Atraviesan un campo magnético que resuena y esa frecuencia se usa para controlar un cristal que oscila más de 9 millones de veces por segundo. Los átomos de cesio mantienen su frecuencia más exactamente que ningún otro material conocido. Cuando escuche la señal serán las 15 horas 54 minutos exactamente. En el Observatorio Naval de los Estados Unidos funcionan 70 relojes atómicos con un reloj maestro registrando los otros que están funcionando. El resultado es una señal de tiempo maestra que se transmite mediante satélites. Las naves en el mar dependen del Sistema para la Navegación Global. El sistema se llama Posicionamiento Global, o GPS. Depende de un conjunto de 24 satélites que giran en órbitas sincronizadas. Los receptores GPS, algunos tan pequeños que caben en la palma de una mano, reciben las señales que llegan desde esas órbitas. Las señales llegan con pequeñas diferencias de tiempo, dependiendo de la distancia con cada satélite. Calculando esas demoras en el tiempo, la unidad GPS descubre dónde está, ya sea en el mar, en la tierra o en el aire, y actualiza la información continuamente. Una 1.000.000.000ª parte de un segundo es el tiempo que le toma a una señal de radio para viajar 30 centímetros.
Así que si se quiere navegar con una precisión de 30, 60 o 90 centímetros, hay que asegurarse de que todos los relojes dentro de los satélites estén sincronizados con ese nivel de precisión. Los GPS están en todas partes. Pequeños receptores GPS ayudan a los excursionistas a hallar su camino en la naturaleza. Pronto indicarán la posición de los trenes, ayudando a evitar colisiones. Las señales de tiempo son usadas para sincronizar las plantas y las líneas eléctricas. Algunos automóviles vienen ahora equipados con GPS parlantes que los ayudan a no perderse. La siguiente salida a la izquierda. ¡Que comience el espectáculo! Cuando el público se sentaba en sus asientos a principios de siglo para observar una nueva forma de arte, las películas, descubrieron que el tiempo se expandía y contraía de maneras sorprendentes. La sorpresa continúa. Cuadros individuales tomados uno a la vez a lo largo de cientos de horas pueden hacer que incluso el monótono polvo sea tan excitante como ver, bien, crecer el césped. Cientos de cuadros expuestos en un segundo revelan un mundo temporal nunca visto. El cine también trató al tiempo como sujeto. Cómo ahorrar tiempo, cómo perder tiempo, cómo viajar a través del tiempo. La máquina del tiempo. La máquina del tiempo fue la primer película de ciencia ficción acerca del viaje en el tiempo. Está basada en la novela de H.G. Wells, en la cual un científico viaja hacia el futuro y presencia la decadencia de la humanidad. Iba en sentido equivocado. ¡Atrás! Hollywood ¡Atrás! hizo más películas sobre el viaje en el tiempo. Si retrocediéramos unos cientos de años, podríamos oír a un poeta comparando al tiempo con una flecha. En la flecha del tiempo, la punta simboliza el futuro, el medio es el presente y la cola nos recuerda el pasado. No hace falta ser un Einstein para descubrirlo. Pero hubo un tiempo en que se necesitó ser un Einstein para descubrirlo. Einstein nació en 1879 y murió en 1955. A la edad de 26, Einstein publicó su tratado sobre la relatividad. Cambió radicalmente los conceptos básicos sobre la física. Pero Einstein concluyó que nada se mueve más rápido que la luz, 300.000 kilómetros por segundo. Y toda luz se mueve a la misma velocidad. Algo tenía que ceder. El genio de Einstein estuvo en descubrir que el tiempo es una especie de banda elástica. Su relación depende de la velocidad a la cual viaja un reloj comparado con otro. Como los aviones se mueven muy rápido, los relojes en ellos, comparados con los que están en tierra, corren un poco más despacio. Algo del orden de 1 millonésimo de segundo más lento. Aun cuando viajemos a la mayor velocidad posible para nosotros, apenas viajamos a una pequeña porción de la velocidad de la luz. Quizás por ello, los conceptos de Einstein son tan difíciles de comprender. Están completamente fuera del margen de nuestra experiencia. 8, 7, vamos. Transbordador espacial Atlantis, noviembre 1994. 2, 1. Ignición y despegue del transbordador espacial Atlantis en su misión para estudiar el planeta Tierra. Los astronautas viajan unas 30 veces más rápidamente que los pilotos comerciales. Joe Tanner viajó 7.200.000 kilómetros cuando voló en una misión del transbordador en 1994. John tiene un hermano gemelo, David. Luego del viaje soy 321 microsegundos más joven que tú, que lo que era antes del viaje espacial. Supongo que no siento mucha diferencia. Joe y David son ahora ejemplos vivientes de lo que los físicos llaman la paradoja de los gemelos idénticos, como resultado de la dilatación temporal. El tema del por qué el tiempo corre más lento para un viajero que se aproxima a la velocidad de la luz, pero no para el gemelo que queda detrás.
Por rápido que orbite el transbordador, es solo una pequeña fracción de la velocidad de la luz. Por eso Joe es solo 321 microsegundos más joven. Dilatación del tiempo. Si Joe hubiera tenido verdadero poder bajo el cofre del transbordador, él podría haber acelerado cada vez más hasta casi la velocidad de la luz hacia el centro de la Vía Láctea y volver. Llegando a la Tierra tras 40 años de viaje, él habría descubierto que su hermano gemelo David murió 60.000 años antes de su retorno. Una forma de ver este viaje es que el astronauta ha viajado en el tiempo hacia el futuro. Avanzar en el tiempo a una velocidad cercana a la de la luz es relativamente sencillo. Retroceder en el tiempo parece imposible por ahora, pero no está vedado por la teoría de Einstein. En nuestro mundo con un tiempo en un solo sentido, viajar en el tiempo crea demasiadas paradojas. Uno de los problemas que surge en el viaje temporal es la paradoja del abuelo. Esta dice que si el viaje en el tiempo es posible, entonces sería posible retroceder en el tiempo y asesinar a nuestro abuelo antes de que naciera nuestro padre. Entonces tendríamos problemas. El profesor Tipler quisiera decirnos más de lo que él supone nos traerá el futuro, pero repentinamente descubrimos que nos hemos olvidado del reloj. Debemos finalizar el programa. No se vayan. A continuación llegan las preguntas, actividades y recursos de todo sobre el tiempo en Discovery en la escuela. Es una operación difícil. El investigador debe implantar correctamente un sensor en la célula del nervio óptico del animal. Una cinta ha sido conectada a un cable inserto en el ojo de la Aplysia californica. La aguja no se estremece, debido a que el animal ve la luz. Lo hace porque ha detectado un latido rítmico en las células del nervio óptico. El ojo del animal contiene un reloj biológico. Es como un despertador. Inicia su actividad en el animal cerca del atardecer. La luz del sol fija el reloj biológico. Responde a la hora. Todo sobre el tiempo. El tiempo se refleja en el tiempo. La mayoría de nosotros, al pensar en el tiempo, tenemos nuestras dudas. El tiempo es familiar y extraño a la vez. La mayoría de nosotros no piensa en el tiempo, salvo cuando estamos retrasados, lo cual sucede todo el tiempo. En física, el espacio es representado en 3 dimensiones. El tiempo es representado como la 4ª dimensión. Para describir el tiempo, a menudo sus mentes solo recuerdan el pulso de su madre en la matriz. El tiempo no tiene sentido, pero el recién nacido ya depende de los relojes celulares. Los cambios bioquímicos que se repiten en ciclos han marcado el tiempo desde el momento de la concepción. Los relojes celulares se hallan en cada planta y animal. Esta cirugía ocular está siendo realizada en una criatura marina blanda y húmeda. Aplysia californica, si eres amante del latín. A menudo tendemos a pensar en objetos en movimiento. Usamos el tiempo para medir el movimiento. Usamos el movimiento para medir el tiempo. Los relojes miden el tiempo, pero el tiempo existe sin los relojes. En los
los primeros momentos de la vida, los recién nacidos desconocen el tiempo.